Al pie de las montañas de la Patagonia, un cachorro de dogo argentino fue obsequiado a Dante, un niño de 10 años. Su tío Carlos, un importante criador de esta raza, en una visita a la estancia, le dejó el pequeño cachorro de regalo. Sin oportunidad de devolverlo, Juan, padre de Dante, no quedó conforme con el obsequio, ya que los dogos argentinos no son el can apropiado para los trabajos que se hacen en la estancia. En la Patagonia, la cría de ovejas es el principal sustento, y un dogo argentino es un perro de cacería inútil para el trabajo requerido en la estancia. Juan veía que el perro sería una boca más que alimentar. El negocio de las ovejas no andaba muy bien. El bajo valor de las mismas había provocado que Juan no quisiera venderlas. Después de una temporada, las ovejas se duplicaron y con ello, el trabajo de su cuidado. Su único perro ovejero no daba abasto con el total de ovejas. Juan se lamentaba todos los días de no haber criado un ovejero más. Con uno más, el trabajo de cuidado se reduciría importantemente. El pequeño dogo, sin pensar, crecía, y al cabo de unos meses, su tamaño y contextura eran imponentes. El niño, con tan solo 10 años, ordeñaba todos los días una oveja, y con esa leche tibia alimentaba al cachorro dogo argentino llamado Godo. Muy torpemente, por su imponente tamaño, el dogo argentino se acercaba moviendo la cola a tomar la sabrosa leche tibia que su querido amigo Dante había ordeñado. El dogo seguía creciendo, con el alimento y cariño que el niño le daba. Además de alimentar al cachorro, también jugaba con él dentro del corral, enseñaba en forma de juego a trabajar con las ovejas. Todos los días le enseñaba a dirigir el movimiento del ganado, llevándolo de un lugar a otro. El niño le enseñaba igual que había visto a su padre. Los resultados no eran los mismos, y su padre se divertía mucho riendo, ya que el cachorro de dogo argentino, de poca agilidad, no tomaba mayor importancia en el trabajo designado por el niño, enfureciendo al niño por evitar sus órdenes. Su padre le comentó que educar a ese perro sería imposible. El niño se entristeció un poco, pero siguió enseñándole los quehaceres de un ovejero. Una tarde, el eco del ladrido del ovejero de la estancia se escuchaba en la ladera cercana, donde solían pastar las ovejas. Juan y su hijo salieron de su casa, alterados por el sonido. Juan sabía que algo no andaba bien, por lo que inmediatamente tomó unas boleadoras que tenía dentro de su casa y corrió hacia donde se hallaban las ovejas. Al llegar, un feroz puma estaba atacando a las ovejas. Encorajinado, Juan decidió atacar al puma y espantarlo. Juan dio un golpe en la cabeza del puma, por lo que el puma cayó al suelo. Juan se arrimó de inmediato. El puma se reanimó del golpe y embistió a Juan. Su perrito ovejero, desesperado, ladraba a su alrededor intentando espantar al puma sin conseguirlo. El puma, con su mandíbula abierta, estaba decidido a acabar con la vida de Juan. Juan luchaba con el puma, pero sus fuerzas se debilitaban. No había nada que pudiera hacer. En un instante, la figura del joven dogo argentino apareció, embistiendo al puma, apartándolo de Juan. Juan logró ponerse de pie, tomó su boleadora y decidió sumarse al ataque. El puma, al verse superado, inmediatamente decidió huir. El alivio de Juan era visible. Algo herido, Juan volvió a su casa junto al perro dogo. El niño, enorgullecido, mencionaba a su padre todos los días lo sucedido y remarcaba lo que su perro dogo había logrado y que también podría con el trabajo de pastoreo. Por lo que su padre le explicó que el dogo argentino es un perro creado para la cacería. Por ello, había logrado batallar con el puma. Sabía que seguramente sería un buen perro guardián. El niño, algo frustrado, abandonó su insistencia y decidió no molestar más a su padre. Los días pasaron. Viendo que su rebaño aumentaba, Juan compró un cachorro de ovejero para enseñar al pastoreo, ya que su trabajo se había vuelto agobiante por la gran cantidad de ganado que tenía. Todos los días Juan ordeñaba las ovejas y daba de beber la leche al cachorro ovejero. También ponía una vasija con leche para Godo, que torpemente se acercaba a curiosear. Luego, Juan comenzaba a dar indicaciones al ovejero. Cada día,
Su precisión mejoraba al trasladar las ovejas de un lugar a otro. La astucia y su agilidad cada día se incrementaban con la enseñanza ávida de Juan, que con urgencia necesitaba dividir el rebaño en cuanto el ovejero estuviera listo. Godo, el dogo argentino, miraba en el corral atentamente lo que Juan enseñaba al nuevo ovejero. En algunas ocasiones, Godo quiso entrometerse en las órdenes que Juan le daba al ovejero, interrumpiendo su enseñanza, haciendo que Juan se enfureciera, prohibiendo la entrada al corral. El dogo argentino brincaba, mirando al ovejero moverse de un lado a otro. Pronto el día llegó. Juan, avasallado por el enorme rebaño, dividió las ovejas y permitió que el nuevo ovejero pastoreara no menos de 100 animales. Con éxito, durante semanas llevó al rebaño a pastorear a una ladera lejana donde el pasto era abundante. El perro ovejero hacía bien su trabajo. A pesar de la lejanía, Juan siguió permitiendo que el perro llevara a ese lugar, algo alejado, a las ovejas. Por la lejanía, Juan debía llevar comida todos los días para el ovejero. Pasaban algunos días que el perrito pastor no traía al rebaño al corral. Un día, Juan, enfermo de neumonía y postrado en una cama, ya no podía hacer su trabajo de estancia. El joven niño, además de su trabajo, debía cuidar de su padre y darle los medicamentos que el doctor, en su visita, le había dejado. Después de un par de días, Juan comenzó a mejorar. Ya podía valerse de sí mismo para tomar los medicamentos y cubrir sus necesidades mínimas. Juan preguntó a Dante si había visto volver al nuevo ovejero con su rebaño. El niño contestó que el nuevo ovejerito no había vuelto aún. Su padre pidió que llevara comida al ovejerito para que no padeciera. El niño, reconociendo el lugar por anteriores visitas en compañía de su padre, se preparó inmediatamente con ropa abrigada, ya que el invierno estaba próximo y los fríos se hacían sentir. Después de preparar algunos víveres para el perrito ovejero, que seguramente tendría demasiado hambre, también alimento para el propio niño y para su fiel compañero Godo, no sin antes dejar el fuego encendido, se despidió de su padre. Ni bien el niño se fue, su padre quedó dormido. Pasaron algunas horas y el frío despertó a Juan. Vio que la vieja estufa estaba apagada y el gran tronco que el niño había dejado dentro de la estufa se había consumido. Desesperadamente, se levantó y empezó a llamar a su hijo. Supuso que estaba fuera de la casa. Cuando abrió la puerta para salir al patio a buscar a su hijo, una ventisca de nieve lo avasalló. El invierno había llegado antes. La tormenta de nieve no tenía intenciones de detenerse y sabía que su hijo, de tan solo 10 años, estaba allí fuera, en medio de la nieve. El niño había salido de su hogar, ignorando el clima, motivado por el orgullo de que su padre le otorgara la responsabilidad y confianza de la tarea. Al salir de su casa, el tiempo empeoró, situación que hubiera obligado a su padre a suspender el viaje o tomar otros recaudos. Era un viaje largo y en esas condiciones, solo un adulto experimentado, con suficiente abrigo y víveres, podría soportarlo. Juan, el padre, aún débil pero desesperado, sintió la fuerza suficiente que necesita un padre para salir en busca de su hijo en peligro. Sin pensarlo, se alistó y, provisto de abrigo, salió desesperadamente en busca del niño. El niño, aquella mañana, había salido en dirección a la ladera donde el ovejerito se encontraba con las ovejas. Después de media hora, una tormenta de nieve dejó blanco todo, borrando todo punto de referencia posible. Perdido, empezó a caminar sin sentido de orientación. El niño, arrodillado, lloraba, sintiendo el frío penetrar sus ropas, mientras Godo, el dogo argentino, gemía a su lado. Entonces el niño recordó un consejo que su padre le había dado. Si algún día se encontraba perdido, debía dejar que su perro lo guiara, pues el olfato y el sentido de orientación son superiores en el animal. Guiado por el consejo de su padre, confió en su fiel amigo canino. Inmediatamente, el niño se puso de pie, dejando que el dogo argentino lo guiara. El niño lo siguió con la esperanza de volver a su hogar. Mientras tanto,
Su padre, internado en medio de la nieve, caminaba a prisa, intentando visibilizar algún rastro de su pequeño hijo. A la distancia, logró visibilizar un rastro sobre la nieve. Velozmente se acercó, y para su espanto, eran los rastros de un puma en busca de comida. Los recuerdos se hicieron eco en su cabeza. Pensó en su hijo y en lo que le podía estar pasando. Desesperadamente aumentó la velocidad de sus pasos. El niño seguía los pasos de su fiel dogo argentino. Caminaba con la esperanza de llegar a su casa. El dogo, con paso firme, lo dirigía por sobre la nieve. Después de caminar tras el dogo, logró reconocer el lugar por el que lo estaba llevando. Era la ladera. Y bajo ella, apiñadas bajo una roca que hacía como una especie de refugio, estaban las ovejas. El niño corrió hacia el lugar. Al llegar, encontró algunas ovejas heridas. Comenzó a buscar al perrito ovejero, que encontró convaleciente entre las ovejas. Juan, su padre, cada vez más desesperado, gritaba llamando a Dante, pero la fuerte ventisca no permitía transmitir el sonido. Notó un rastro de sangre en la nieve y, al arrimarse, notó que algo había sido arrastrado, y los rastros eran de un puma. Desesperado, siguió ese rastro, pensando lo peor, pero descubrió una pobre oveja despellejada. Por lo que su alivio fue poco, ya que sabía que un puma peligroso podía atacar a su hijo. Cada vez estaba más cerca de la ladera, donde tenía la esperanza de encontrar con vida a su hijo. Mientras tanto, el niño dio de beber un poco de agua y algo de comida al ovejerito, que estaba muy herido. También tomó un poco de comida para él y su querido dogo argentino. Bajo esas rocas y entre las ovejas, el niño encontró resguardo y abrigo, por lo que decidió descansar un momento. El calor de los dos perros, el alimento, la lana y el calor de las ovejas apiñadas sobre ellos eran suficiente abrigo para guarecer al niño y sus amigos caninos. En cuestión de segundos de haber cerrado los ojos, se durmió. A pocos kilómetros del refugio, Juan, su padre, seguía caminando apresuradamente. La ventisca empezó a mermar y pudo divisar la ladera donde su hijo podía estar. Sabía que las ovejas solían guarecerse del sol o de inclemencias climáticas bajo el refugio de rocas, y tenía la esperanza de allí encontrar a su hijo. Por lo que, al ver la ladera, su esperanza y ánimos se acrecentaron, reafirmando su paso. Pero su leve sonrisa desapareció al divisar nuevamente rastros del puma que iban en dirección a la ladera. Su corazón se aceleró y una inyección de adrenalina lo invadió, haciendo perder todo cansancio evidente en Juan. Con los ojos puestos en esa ladera, se apresuró a llegar. Mientras, en el refugio, el niño fue despertado por el gruñido de su guardián, dogo argentino, y los balidos de las ovejas. Al abrir sus ojos, pudo ver un feroz puma que los estaba asediando. Durante días, ese puma había estado atacando al rebaño. El pobre perrito ovejero, intentando protegerlo, quedó herido, quedando convaleciente, permitiendo que el puma se sirviera a destajo del indefenso rebaño que nuevamente se disponía a atacar, por lo que el valiente dogo argentino se puso al frente de la manada y enfrentó al puma. La batalla era un estruendo de rugidos y gruñidos. El puma, con sus garras, atravesaba la piel del dogo argentino. El dogo argentino embistió al puma, pero sin poder hacerlo retroceder. Todo era un caos. Balidos, gruñidos. El feroz puma logró echar abajo al joven dogo argentino, que estaba decidido a dar su vida por su querido amigo. El niño, asustado, permanecía al fondo del refugio, pero al ver que su fiel compañero estaba siendo derrotado, tomó una piedra cercana para intentar defender a su querido amigo, el dogo argentino. Cuando se acercó a la pelea para asestar su piedra sobre el feroz puma, el niño vio acercarse la aterradora sombra de otro puma. Al voltearse, notó que no era la sombra de otro puma, era la sombra de su padre, que de un salto bajó de las piedras. Con su boleadora en mano, asestó un golpe en el feroz felino, que rodó ladera abajo y desapareció en la tempestad. El niño, con lágrimas en sus ojos, abrazó a su padre
que lo esperó de rodillas. Un abrazo tan cálido que podía derretir la nieve a su alrededor. El valiente dogo argentino, erguido, miraba la escena, mientras la tormenta de nieve se incrementaba. Ya al resguardo, Juan le comentó a su hijo que debían marcharse, pues, al acercarse a la ladera, había visto rastros de otros pumas. Seguramente, el anterior ataque no sería el único. Era probable que volviera a atacar algún otro puma, o incluso el mismo, al vulnerable ganado. Por lo que ellos también corrían riesgo de ataque y debían marcharse lo antes posible. Después de unas horas de descanso al calor del ganado, Juan y el niño se prepararon para volver a casa en medio de una tormenta de nieve ya no tan espesa. «Vamos, este es el momento», dijo Juan, tomando al perrito ovejero herido entre sus brazos. «Papá, ¿cómo llevaremos las ovejas?», preguntó el niño. «No, las ovejas quedarán aquí, al resguardo. Volveré luego con mi otro ovejero a buscarlas. Ahora importa cuidar de ti y del perrito ovejero, que está muy mal herido». «Papá, pero las ovejas podemos llevarlas», dijo el niño. «Vamos, no discutas. Ya tengo suficiente», dijo Juan. Tomando al niño del brazo, lo ayudó a salir de entre las ovejas, emprendiendo el viaje hacia su hogar. Con tristeza, una vez más, Juan había apagado la ilusión del niño de ver a su dogo argentino guiar al rebaño. Después de caminar varios metros, Juan miró hacia atrás por última vez a su preciado rebaño, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería, ya que al quedar desvalido e indefenso, probablemente los depredadores se alimentarían desproporcionadamente hasta no dejar nada. Pero cuando volteó, no solo vio al rebaño, vio al dogo argentino frente a las ovejas. Juan llamó al dogo argentino por su nombre un par de veces, pero este hizo caso omiso. El dogo esperaba algo más. Era tiempo de enfrentar su destino. Juan, al ver que el perro no obedecía, supuso que quería quedarse y, con un último intento, silbó al perro de la misma forma en que silbaba a los ovejeros para que obedecieran una orden. Entonces fue cuando el dogo argentino reaccionó con entusiasmo, empujando a salir a todas las ovejas del resguardo y guiándolas de regreso al hogar. Juan estaba sorprendido, y Dante, su hijo, feliz. Todos volvieron a casa a salvo, aunque ese viaje tuvo algunos inconvenientes. Pero bueno, eso es otra historia que verán más adelante.